Saludo cordial para todos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio respecto a la abundancia y la escasez de nuestra serie Cristianos Preparados para Vivir. En las sesiones pasadas estuvimos hablando respecto a la escasez y vimos algunos puntos que a la luz de la palabra nos han hecho comprender cómo la escasez no siempre es sinónimo de maldición y cómo incluso el Señor puede permitir cosas y situaciones en las que las cosas no abunden para que nuestro corazón sea tratado, para probarnos. Y bueno, una serie de cosas que si no han escuchado la charla, les invito a que puedan hacerlo en el canal y también que las puedan compartir a aquellos que ustedes consideren que también lo necesitan. Hoy vamos a hablar respecto a la abundancia. Permítame, les comparto pantalla y vamos a empezar. Al igual que el tema de la escasez y haciéndonos la pregunta con el tema de la escasez, ¿es una maldición? Podemos hacernos la pregunta también con la abundancia. ¿Es señal de bendición necesariamente? Indudablemente que una gran mayoría podría pensar y responder que sí, que así es. Y como les explicaba en algún momento, aunque esto es parte de la verdad, no es toda la verdad. No siempre la abundancia representa una bendición, pero dejemos que la palabra sea la que nos vaya dando instrucción respecto al tema. Quienes normalmente argumentan que la bendición es señal inequívoca de que la abundancia, perdón, es señal inequívoca de bendición, generalmente usan varios textos. Aquí el tiempo no nos da para ponernos a analizar cada uno de ellos. Traté de buscar uno de los más socorridos, es Tercera de Juan. En el verso 2 dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta carta del apóstol Juan es una, y aquí específicamente en el verso 2 es un saludo cordial que le hace a uno de sus discípulos, a Gallo, y empieza pues, como normalmente haríamos cuando hacemos algún llamado a un familiar, hablamos con alguien que no vemos o nos despedimos y le decimos, bueno, yo deseo que te vaya bien, que todas las cosas te salgan de la mejor manera. Pero este pasaje, muchos de los llamados predicadores de la prosperidad y todas estas doctrinas que son muy comunes ahora, lo tienden a usar como un soporte bíblico y quieren llevarlos a pensar que efectivamente Dios quiere que seamos prosperados. Y sí, el Señor quiere que seamos prosperados, pero empecemos por decir que este texto en particular, viendo su contexto, viendo el momento en el que y la forma en que se está dando, pues está lejos de ser un mandato divino y no pasa sino por ser lo que es, un saludo, un simple saludo lleno de amor, lleno de buenos deseos, como lo podemos hacer con un ser querido cuando hablamos con él y nos estamos despidiendo, cuando le estamos celebrando, no sé, un cumpleaños, un momento especial, y en nuestro corazón está el anhelo de que esa persona sea bendecida. Esta es la intención del apóstol Juan allí con Gallo. Dice, yo deseo, y por eso él lo expresa, yo deseo que tú seas prosperado. Sin embargo, este texto muchos lo usan como si fuese Dios el que hablara y peor aún, como si estuviese dando un mandato. Es que Dios desea que tú seas prosperado. ¿No has visto que la palabra dice que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas? Pero ¿es realmente esto así? Pues aquí nos damos cuenta que no. Aquí simplemente el apóstol Juan le dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tristemente, este tipo de enseñanzas llevan a concluir al oyente que la prosperidad o la abundancia es, y yo encontraba tres cosas a las que normalmente
se lleva o las conclusiones a las que se llevan a las personas cuando se les enseña este tipo de cosas. Que la abundancia es un objetivo primordial, o sea que es lo primero, que no hay nada más o que no hay nada diferente en qué pensar, sino en la abundancia, sino en aquellas cosas en las que, o las de máxima relevancia son las cosas que necesitamos o por las que estamos pidiendo a nivel de prosperidad. Lo segundo es que es una evidencia les lleva a creer al oyente a concluir que la abundancia es una evidencia de salud, entre comillas, espiritual. Entonces, si alguien tiene, si alguien es prosperado, si alguien, no sé, le va bien en un negocio o empieza a adquirir más bienes por un ascenso, por una situación, entonces eso es un símbolo, un sinónimo de que esa persona está caminando bien con Dios, de que las cosas por eso le están saliendo de la mejor manera. Y lo otro es que es un derecho legítimo de todo cristiano. Eso es lo otro que pueden concluir las personas cuando escuchan a quienes argumentan que la abundancia es señal inequívoca de esa bendición. Y por eso cuando la persona cree que es un derecho legítimo, pues ustedes han visto cómo se puede expresar una población cuando necesita reclamar algo que considera un derecho. ¿Por qué se dan las protestas a nivel social? ¿Por qué se dan los reclamos para con un gobierno? Porque la gente entiende que cuando es un derecho es algo que mm, no es que se lo hayan dado o que no o que lo tenga por gracia, como lo enseña la palabra, sino que es que Dios, y uno empieza a escuchar, de ahí se desprenden muchas enseñanzas, ¿no? Uno empieza a escuchar frases como es que Dios tiene que bendecirme porque es que yo soy su hijo. De ahí se desprenden también o se potencian doctrinas en las que empiezan a oírse oraciones en las que no ni siquiera ya son oraciones, sino en las que se escuchan, yo reclamo mi bendición, yo exijo mi bendición, yo decreto que viene bendición para mi vida. Y este tipo de oraciones lo único que reflejan es, o lo que procuran es dar libertad a sus caprichos y deseos más profundos. Este tipo de enseñanzas se vuelven peligrosas y se vuelven eh, difíciles de asimilar por este tipo de conclusiones, de consecuencias. Este tipo de enseñanzas distancian a las personas de la real enseñanza de la palabra, del objetivo primordial que realmente es buscar al Señor, aprender de Él, buscar nuestra santidad, buscar ser mejores para Él. La salud espiritual no se evidencia en la abundancia, no es puede ser una de los síntomas de que hay una buena salud espiritual, pero no lo es todo, porque si así fuese, entonces podemos concluir que todo aquel que tiene una cantidad de dinero enorme, entonces ese es el que es porque tiene una buena relación con Dios y Dios por eso le está bendiciendo. Podemos pensar eso de alguien que tenga mucho dinero aquí a nivel nacional o a nivel internacional. ¿No? ¿Cuántas personas hay que tienen mucho dinero y lo único que tienen es eso, dinero, pero de ninguna manera ni por las curvas nombran a Dios? Y no es un derecho legítimo como nos lo quieren hacer creer muchas veces. Si bien es cierto que al aceptar al Señor Jesús somos hechos coherederos con Él, hijos de Él, también debemos entender que somos seres que estamos en construcción, en un proceso de crecimiento espiritual. Y así como a un hijo, tú no le vas a un hijo un niño que tenga tal vez 3, 4 años, no le vas a dar un billete de una denominación alta porque seguramente el niño o no le va a dar el valor que tiene, o lo va a malgastar, o lo va a botar, o lo van a engañar. Asimismo, hay momentos en nuestro crecimiento, en nuestra vida, en las que el Señor simplemente no nos puede dar lo que pidamos o lo que quisiéramos,
o porque no tenemos la capacidad, porque no es el momento, porque no es su voluntad. En fin, hay una serie de cosas que pueden pasar. Pero aquí lo que debemos ver inicialmente en esta introducción de la abundancia es que no es un objetivo primordial, que no es una evidencia de salud espiritual, que no es un derecho legítimo de todo cristiano, aunque esto puede ser parte de la bendición del Señor. Lo siguiente que vamos a ver es que la abundancia tiene unas cláusulas, por decirlo así, unas cláusulas evidentemente bíblicas, porque nuestro enfoque siempre debe ser y, y nuestro objetivo debe ser el buscar contrastar lo que sabemos, lo que conocemos o lo que pretendemos adquirir y vivir a la luz de la palabra. ¿Qué piensa el Señor? ¿Cuál es esa postura que el Señor tiene? ¿Cuáles son sus mandatos? Pero lo primero que también debemos tener en cuenta, como les decía ahorita, es que somos seres humanos en un proceso de crecimiento espiritual. Por eso, la palabra nos da unas indicaciones, unas advertencias al creyente respecto a nuestra condición. Porque si bien es cierto que al aceptar al Señor Jesús, nuestra naturaleza empieza a ser otra, cambia, eso también implica que vayamos cambiando cosas. Y eso implica tiempo, eso implica oración, eso implica también que vayamos madurando. Ese proceso de crecimiento no se da de la noche a la mañana, no es algo mágico, no es que me acosté hoy mundano y me levanté al siguiente día ya cristiano, o porque fui a un retiro o fui a algún tipo de evento litúrgico o ceremonial, entonces ya las cosas cambiaron radicalmente. Sí hay cambios, evidentemente, pero en la mayoría de las cosas de nuestro carácter todavía hay procesos que están dándose. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a ti manejar tu carácter, tus emociones, tu genio, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de pensar, la manera en que ves las cosas, etcétera? Entonces, hay una serie de advertencias que la palabra nos da. Lo primero es que somos seres que tenemos o venimos de ser seres llenos de avaricia. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué nos dice aquí el Señor Jesús? Tengan cuidado, ese mirad es tengan cuidado y cuídense, guárdense de toda avaricia. Y si nos lo está advirtiendo, porque no se lo está diciendo a gente que no lo conoce, que no le teme, sino que se lo estaba diciendo a su grupo de discípulos, a la gente que estaba cercana a él, que estaba procurando cambiar, aprender de sus enseñanzas, les dice, cuídense de toda avaricia. ¿Y por qué el Señor advierte? Una advertencia viene porque está un peligro latente. ¿Cuál es el peligro latente? De que nuestro corazón se llene de avaricia. ¿Quién evidentemente no se guardó de la avaricia en ese círculo del Señor Jesús? Judas. Y allí están los resultados. Un hombre que codició, que quiso o que quiso más el dinero, que se afanó más por lo temporal. Esa es la codicia, el amor por el dinero, la avaricia, el deseo de tener para nosotros, para atesorar para nosotros. Y ese es el peligro de, de que no entendamos que somos seres potencialmente avariciosos. Cuidémonos de esto, entendamos esa condición y entendamos también que puede que muchas de nuestras oraciones estén cargadas de avaricia. Por eso sometamos todas nuestras oraciones y nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Lo otro es que somos seres afanados por naturaleza, y más en esta era, en este mundo, en esta época que estamos viviendo, donde la tecnología, donde la situación social, donde, bueno, los avances, donde el mismo contexto laboral y de muchas situaciones hacen que la gente esté preocupada por muchas cosas. Ya no nos cuesta mantener la atención en un solo punto.
Podemos estar con un celular, con un computador, con un televisor, a todos nos sucede, pero debemos entender también que esa es una naturaleza que está ahí latente y que la idea es que podamos, como decía Juan el Bautista, ir menguando para que el Señor crezca en nosotros. Proverbios 23 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ese desiste habla de renunciar. En el original la palabra allí, en el griego, dice o se refiere a renunciar, a abandonar, a cesar un propósito, desistir. Yo recuerdo que en alguna ocasión me senté a hablar con alguien que fue un amigo de niñez. Él no es creyente y nos pusimos a hablar muchas cosas y en algún momento seguramente estamos hablando de algo relacionado con esto de tener, de la economía. Y él me decía, no, Emerson, yo de verdad que yo renuncié a ser rico, yo renuncié a tener dinero. Pues parecería una declaración eh, fuera de contexto, hasta tonta, porque pues él trabajaba en una empresa o trabaja en una empresa normal, es un trabajador promedio, un salario promedio, me imagino, pero allí el Señor me hablaba el corazón y me hacía entender que si muchos hombres pensaran así, tuvieran ese pensamiento, seguramente se evitarían muchos problemas. Porque sí, él no era un hombre que en ese momento tuviese grandes riquezas, posesiones en cantidad, nada. Pero como dice aquí la palabra, él desistió, él cesó, él abandonó, él renunció a ir por la vida persiguiendo el dinero y el dinero en exceso, ese deseo por hacerse rico. ¿Cuántos dolores, cuántos problemas, cuántas personas se encuentran en una cárcel? ¿Cuántos, así como veíamos aquí, el hermano de un hombre que muy famoso a nivel de todo esto, del tema de peluquería y de todos estos aspectos de belleza? eh, y veíamos cómo el hermano fue el que terminó matando no solamente al hermano, sino a la mamá por el deseo de hacerse rico. Y lo triste es que del cristianismo, dentro de las congregaciones, nos encontramos con una gran cantidad de creyentes en el Señor Jesús y en la palabra, afanados por hacerse ricos. Por eso es tan socorrido ese discurso, ese tipo de predicaciones donde te prometen todo tipo de estratagemas y situaciones y formas, entre comillas, para volverte rico. Entonces, que la oración de no sé qué, que el ayuno de no sé qué, que pacta aquí, que trae y Dios te multiplicará. Y ya empiezan a sonar más como esas pirámides que muchos hombres han hecho por ahí para sacarle plata a la gente. No es, no, si tú me das tanto porcentaje, yo te devuelvo tanto porcentaje porque sí. Y olvidamos también que la palabra dice que el dinero adquirido fácilmente al final no es bendecido. Pero veamos ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque está primero nuestro afán por hacernos ricos, por tener. Y tristemente eso es algo que se ha introducido dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia del Señor, y que siguen potenciando muchos líderes. Entonces, no te dejes engañar por ese tipo de discursos. No importa quién lo diga, no importa si se viste de blanco, si tiene peinados ostentosos, no importa si lo dice alguien que tú llevas años y años escuchando. Tu compromiso no es con un hombre ni con un lugar, es con la palabra de Dios.
A Él es el que le vas a dar cuentas el día que te mueras. Y al lado tuyo no va a estar el predicador que te enseñó esas cosas, defendiéndote y diciendo y justificándote. No, Señor, es que yo le enseñé eso. Omítele eso porque es que yo se lo enseñé y estaba equivocado. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es, a la luz de la palabra, verificar si esas enseñanzas son adecuadas o no. Y aquí el Señor nos lo dice. No te afanes por hacerte rico, sé prudente, que haya prudencia en tu corazón. Desiste, como me lo decía este hombre, yo renuncié a eso. Yo quiero disfrutar la vida y no quiero preocuparme por tener y tener y tener. Y yo hallaba sabiduría en las palabras de ese hombre y ahí el Señor me da una valiosa lección para mi vida. Y miren de dónde vino, de una persona que no teme a Dios, pero que entendía y tenía la prudencia, la sensatez para no dejarse arrastrar por lo que este mundo quiere, a lo que este mundo quiere llevarnos, y es al materialismo, a ese afán por tener y tener. Por eso muchos quieren estar en lugares de primer mundo, ¿no? Porque se enamoran de la vida per cápita, el nivel de vida per cápita que tienen, la ostentosidad, los lujos, los placeres, el materialismo, los bienes que pueden poseer fácilmente. Tú vas a Estados Unidos y puedes tener un carro de $30,000 dando una cuota inicial de $1,000, pero te enganchan 30 años de deuda. Y lo mismo una casa y muchos bienes, pero ¿a qué costo? Es ese afán por ser rico que nos lleva muchas veces a la destrucción. Y eso es un potencial en nosotros, vivimos afanados. Esa es una naturaleza en nosotros que debemos procurar que disminuya, que mengue. Lo otro que hay en nuestra condición es que somos amantes del dinero y codiciosos por naturaleza. Y estoy hablando de una naturaleza sin Dios, pero que no, efectivamente, no va a cambiar de la noche a la mañana mágicamente, sino que a medida que vamos explorando y descubriendo estas cosas en la palabra, vamos a ir cesando y desistiendo de esas cosas a las que el mundo nos quiere empujar, pero que de ninguna manera son bíblicas o son cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Y eso no quiere decir que no podamos ser bendecidos o tener abundancia, ya después lo veremos, pero aquí estamos viendo cuál es la condición del ser humano. Dice, porque raíz, 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, y aquí vuelve a hablar de la codicia, se extraviaron, se perdieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amantes del dinero, ¿esa raíz de qué habla? ¿Qué se refiere? A un deseo oculto, algo que solo está, no se puede ver, pero que por sus frutos se exterioriza después y se puede evidenciar. Hay una codicia ahí que es un anhelo. La codicia refleja también un anhelo o traduce un anhelo, un esfuerzo por algo. Pero ¿por qué es esa codicia? ¿Por qué es ese anhelo, ese esfuerzo? Por el buscar el dinero, por afanarnos en tener, por buscar querer más y más y más. Y aquí que advierte el Señor, y por eso, por esa codicia, por ese amor al dinero, y esos problemas que al principio no se ven, pero que un momento en algún momento se van a exteriorizar, vienen muchos dolores, vienen muchas situaciones, y lo peor de todo es que se van a extraviar de la fe. Lógico, la palabra también lo enseña. No puedes amar a dos señores a la vez. O amas al dinero o amas al Señor. Pero a ese nivel lo pone el Señor, el tener el dinero, al nivel de un Señor, de un curios, como lo dice la palabra en el original. ¿Qué representaba el curios en ese momento al César, el de Roma? El Señor máximo, el Señor supremo. Y eso es para muchas personas en este tiempo el dinero, el máximo Señor. Y en pro de Él, en pos de Él, hacen todo el tipo de cosas y están dispuestos a hacer cualquier tipo de cosas, incluyendo los creyentes. Entonces, por eso si le dicen haga aquí, pacte aquí, siembre aquí, de aquí, lo hacen. Y entre comillas lo hacen con fe, pero realmente lo que están haciendo es alimentando su codicia. Realmente el por qué lo están haciendo no tiene una naturaleza sana y tristemente tampoco nos preocupamos por someter
a la luz de la palabra, exponer las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón las conoce el Señor. Entonces, cuando tengas un deseo de tener, dile, Señor, déjame ver por qué quiero esto, por qué anhelo esto, por qué anhelo tener y tener, por qué codicio, por qué puedo codiciar algo, por qué puedo estar pidiendo esto. ¿Será que lo estoy pidiendo por un deseo legítimo o es solo el, el afán de alimentar mi codicia, mi avaricia? Algo que también se da en el ser humano, que somos insaciables y descontentos. Hoy tenemos una cosa y mañana ya queremos otra. Hoy tienes el iPhone 14 y mañana sale el 15. Y pagaste una millonada por el que tienes, el teléfono celular que tienes, y estás dispuesto a añadirle otro poquito. Hoy tienes un carro y quieres otro después. Tienes una casa y quieres otra más grande. Vas a un restaurante y te pides algo y te pareció rico en el momento, pero miras el plato del vecino y quieres eso. No estamos contentos. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Miren qué contundencia nos da el Señor allí respecto a lo que es la insaciabilidad del hombre, sus ojos, por dónde entran los deseos, el querer tener por los ojos. Y es esa insaciabilidad en las cosas que vemos lo que nos lleva a afanarnos por tener, a amar el dinero, a amar el mucho tener, las posesiones, las cosas. Y por eso somos insaciables, somos descontentos, porque esa es una naturaleza que está allí en nosotros y es una naturaleza que el Señor busca destruir. Es una naturaleza que el Señor busca cambiar. Y la única manera, reitero, es a través de la palabra de Dios, a través de sus enseñanzas, de que nosotros comprendamos estas cosas, reflexionemos en ellas y podamos decirles, Señor, ahora entiendo que en mí no está obrando, y ni siquiera en mis oraciones, no está obrando un ser espiritual, sino está obrando ese ser natural, ese ser carnal que está lejos de ti, pero que desea y quiere. Somos también altivos, dice Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda, aquí hay un mandato, manda que no sean altivos, dice aquí el apóstol Pablo, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, esa altivez, primero se da ese descontento, ¿no? Queremos tener más y más y más. Ustedes lo pueden ver reflejado en los excesos y en las adicciones que los hombres tienen en muchas cosas. Entonces, ahorita muy de moda las mujeres que quieren hacerse cirugías porque están descontentas con su cuerpo y se hacen una cirugía y no dicen, no, solo una y después terminan haciéndose otra y después otra y después cuando se dan cuenta son adictas a ese tipo de operaciones. O los hombres que tienen algo, incluso en su imagen también, la vanidad puede darse también esos problemas de anorexia, de vigorexia, obesidad, los excesos, las adicciones, la codicia al llevar, el querer tener más nos lleva a destruir y eso nos lleva cuando tenemos, cuando conseguimos, a que seamos altivos, a mirar por encima del hombro, a tener, a ser orgullosos y a creer que somos más porque tenemos. Y eso es algo lo que el Señor también nos dice, cuídense, porque en su corazón la altivez está latente, está ahí, está presta también para obrar. Por eso ahí el Señor, el apóstol Pablo dice, manda. ¿Y a quién se los está diciendo? ¿A cuáles ricos? ¿Será a los ricos que que tenían temor de Dios o a los ricos que no tenían ningún temor de Dios? A los ricos de este siglo, de esta era, de este tiempo, da la instrucción el apóstol, dice, mándales que no sean altivos, que no sean orgullosos porque las riquezas son inciertas. O sea, no hay certeza, no hay convicción de qué pueda pasar con ellas el día de mañana. Por eso debemos cuidarnos. Estas son condiciones, seguramente hay algunas otras, pero pues el tiempo no nos da. Pero lo primero
es entender qué clases de seres somos. Quería avanzar un poquito más respecto a esas cláusulas bíblicas, pero yo creo que las vemos con más calma en el siguiente, en la siguiente sesión. Pero hoy lo importante es que comprendamos que, como les decía al inicio, somos seres en proceso. El Señor nos ha tomado en sus manos, nos llamó, nos redimió, nos ha hecho entender su palabra, nos ha hecho comprender muchas cosas, nos ha hecho entender que somos ahora dignos de poder acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, extender allí nuestras oraciones, poder hablar con Él, poder reafirmar allí nuestra fe, poder decirle con nuestras propias palabras que confiamos en Él, darle nuestro agradecimiento, todas estas cosas, pero también a la par vivimos en un mundo que a diario nos quiere empujar a estas corrientes y a esas modas, si se quiere, que están ahí vigentes. Y en esta época, una de las mayores modas que tienen más vigencia es eso, el materialismo, el tener más y más. Es algo que te genera mucho movimiento, que llama mucho la atención. Ustedes entran a canales como YouTube, a todas estas redes sociales y encontrarán N mil charlas, N mil eh, tipo de fórmulas y de gurús económicos que te prometen enseñarte cómo ser ricos, cómo ser millonario, cómo tener, cuál es las claves del éxito, las claves para poder alcanzar tus sueños. Pero no nos estamos dando cuenta, porque no escuchamos muy atentamente la voz del Señor, que este tipo de sociedad, todo ese conglomerado de personas y de situaciones y eh, incluso a nivel de la televisión, del mismo internet, toda esa serie, todo eso que nos rodea, que nos bombardean con propagandas, con los medios, todo nos quiere hacer creer que vales por lo que tienes, que eso es lo más importante. Y ahí está el problema cuando nos dejamos seducir. Y lo más triste, como les decía también ahora, es que este es un fenómeno que está cada vez más creciente y más evidente dentro de la iglesia del Señor. Es tiempo de volver a escuchar al Señor, es tiempo de volver a su presencia, pero de una manera neutral. No entrar por delante con nuestros deseos, los anhelos de nuestro corazón. No entrar por delante con esa lista de peticiones como si quisiéramos pedir, pedir, pedir y nada más, como si esa fuera nuestro único deseo. Es tiempo de que podamos decirle al Señor que queremos someternos a su voluntad, que no nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo quiere que nos dejemos llevar, que no nos vamos a dejar seducir por las cosas que el mundo ama, pero que Dios menosprecia, que para Dios son triviales. Porque no solamente nosotros muchas veces estamos también, cuando lo permitimos, llevando con nosotros o arrastrando con nosotros a nuestros seres cercanos. Hoy veía en las noticias cómo un grupo de migrantes allá en México murieron en un bus. Se volcó el bus y murió mucha gente, entre ellos muchos colombianos, migrantes colombianos, y seguramente allí estaban con niños porque también veíamos una familia que rescataban del río Bravo ahí en la frontera, tratando de cruzar con sus hijos. Yo me preguntaba, ¿qué llevó a estos padres a pensar en eso? Pero lo más triste es que uno se da cuenta que dentro de la iglesia del Señor hay gente que piensa que esa es la solución y arrastran incluso a sus seres queridos a esas aventuras que ni siquiera sabe cómo pueden terminar y que el peor de los casos termina en una desgracia.
Y uno va a ver por qué lo hacen y tristemente lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren alimentar la avaricia que hay en sus corazones, el deseo de tener, ese afán por tener, ese afán por buscar un lugar en la vida que les haga tener un estatus en los que se sientan bien. Pero eso es reflejo de la condición que somos. ¿Y eso por qué le pasa incluso a los cristianos? Porque precisamente por eso les quería transmitir eso, porque esa es una condición ahí que está latente, que está vigente, que está presta a darse. Simplemente necesita un pequeño empujón y Satanás se encarga muchas veces de eso, de alimentar esa avaricia lo necesario y lo suficiente para que se tomemos malas decisiones. Entonces, cuidado. Por eso orémosle al Señor en esta tarde, en este momento, que Él nos pueda convencer de esa naturaleza. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es, tu corazón es engañoso. Tu corazón te puede hacer creer cosas, te puede hacer creer que ciertas decisiones pueden ser las mejores, pero somete todo a la voluntad de Dios y que sea allí descubierta las intenciones de tu corazón. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestra vida, nuestro corazón, nuestra naturaleza. Déjanos ver con nuestros propios ojos, Señor mío, cómo muchas veces nosotros nos autoengañamos. Creemos que estamos bien simplemente porque vamos a un lugar y nos congregamos, porque leemos tu palabra, porque aparentemente todo va viento en popa a nivel espiritual, pero muchas veces nuestras oraciones no son las correctas, porque están cargadas de avaricia, están llenas de codicia, están llenas de nosotros y no permitimos que nosotros menguemos para que tú crezcas. Están llenas de nosotros todavía, de ese yo, de esa naturaleza carnal aún. Convence tú, Dios de los cielos, a tus hijos, a tus hijas, de tal manera que nuestras oraciones cambien y que tengamos la capacidad de llegar a tu presencia, Señor, en una posición neutral, siempre buscando tu voluntad y no en imponer nuestra voluntad. Yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo y te pido que sea tu Santo Espíritu trayendo convicción de justicia, de juicio y de pecado. Te damos las gracias por este tiempo, Señor mío, y síguenos convenciendo sobre este tema. Es en el nombre de Cristo Jesús y te damos la gloria y la honra y te damos gracias, Señor.